Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a JNLX, su canal de trading favorito. El día de hoy estamos en una nueva clase del curso PCR 2.0. Y bueno, me alegra mucho tenerlos por acá. Como siempre, veo su apoyo en los comentarios, en los likes. He visto que les está gustando mucho este curso. Y bueno, el día de hoy vamos a complementar un poquito más a profundidad lo que es el tema anterior, que era sobre las velas japonesas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la fractalidad. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta mucho lo que es la fractalidad, ya que es algo que es demasiado importante en el mundo del trading y es algo que realmente el 90 o se puede decir que el 100% de los mercados realiza. Y es algo que hay que tener bastante conocimiento y experiencia, sobre todo cuando estamos iniciando, practicarlo demasiado. Voy a tratar de profundizarlo lo mayormente posible, que sea entendible y podamos sacarle bastante provecho, ya que más adelante lo vamos a estar utilizando básicamente en nuestras operativas. De hecho, yo lo utilizo y mayormente todos los que hacemos trading utilizamos lo que es la fractalidad. ¿Vale? Está claro que para entender un poco mejor esto hay que entender primero las velas japonesas, por eso te invito a que puedas tenerle un repaso a esa clase. Y bien, fractalidad. ¿Qué es la fractalidad? Bueno, la fractalidad podemos decir que es un patrón que se repite de una escala mayor en una escala menor. Es una manera en la que podemos visualizar un objeto tan repetitivo repetitivo en el sentido de que esa misma figura se ve en la escala mayor, pero también se va viendo en la escala menor. En este ejemplo, estamos notando que hay como una especie de figura, si se dan cuenta. Entre más, digamos, avanza hacia abajo, se logra ver esa figura. Por acá he puesto una nota que para entender muy bien esta clase vamos a requerir ver la clase de velas japonesa, es decir, la segunda clase del curso, ya que vamos a estar hablando de aperturas, de cierres, de máximos y mínimos, perdón, ya que la fractalidad, como también mencioné en esa clase, tiene que ver mucho con la información que nos puede proporcionar una vela japonesa. ¿Ok? Entonces, tenemos claro que la fractalidad es básicamente un objeto que se repite en varias escalas, de una escala mayor en una escala menor. ¿Cómo utilizamos la fractalidad en el trading? Bueno, para darle una mayor utilidad en el trading, nosotros podemos, digamos, explorar, se podría decir. La fractalidad nos permite reconocer mejor el escenario, tanto la fuerza de una temporalidad mayor, visualizarla en una menor. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en un minuto, por ejemplo, en un gráfico de un minuto, y los movimientos que estamos viendo aquí, esos movimientos en una escala o en una temporalidad mucho mayor serían como visualizar velas japonesas, es decir, estamos visualizando una fuerza mucho mayor pero en una temporalidad mucho menor. ¿Listo? Esto es algo clave, por eso les mencioné que es importante tener en cuenta el conocimiento de la primera o bueno, de la segunda clase, que es de velas japonesas. El segundo factor que nos permite utilizar la fractalidad en el trading es reconocer comportamientos en el mercado o observar situaciones repetitivas para así encontrar oportunidades claras. ¿En qué sentido? Pensemos que aquí tenemos lo que es una tendencia bajista y el precio ha hecho un retroceso y aquí el precio ha bajado, ha roto ese nivel, pero ha continuado, supongamos. Entonces el mercado otra vez hace un retroceso y ha roto ese nivel. Eso quiere decir que aquí está presentando lo que es una fractalidad o un comportamiento. Podríamos asumir que aquí está haciendo dos cosas a la vez. Está haciendo un comportamiento porque cada vez que rompe
continúa hacia abajo, rompe, continúa hacia abajo. Entonces también estamos viendo una posible oportunidad de entrada. Si lo aplicáramos con PCR, estaremos viendo esto así como una posibilidad de entrada, ya que estamos viendo que el mercado te está mostrando en dos ocasiones una repetición o un comportamiento. Entonces supongamos que ahora el precio hace otra vez ese retroceso, pero ya entendemos que a la ruptura el mercado se va a estar moviendo hacia esa dirección. Es decir, que aquí reconocimos un comportamiento y una oportunidad. Ahora, ¿reconocimos una fuerza? Claro que sí, porque podríamos decir que estamos en una tendencia bajista. Por ende, en una temporalidad más grande estamos viendo fuerza bajista. Entonces, en este momento, la utilidad que nos puede proporcionar la fractalidad son muchas cosas y es el día de hoy lo que vamos a explorar. Bien, nosotros vamos a trabajar dos tipos de temporalidades, bueno, dos tipos de fractalidades, que sería time frame y la que yo suelo mencionar como movimientos. En este sentido, cuando hablamos de movimientos, estoy reconociendo impulsos y retrocesos dentro de la temporalidad más pequeñita. Pero por el momento nos vamos a centrar en lo que es la temporalidad de time frame. Cuando estoy hablando de time frame, estoy hablando ya básicamente de lo que son las temporalidades, es decir, los marcos de tiempo. Los marcos de tiempo van a ser bastante importantes en este punto porque vamos a requerir leer velas de temporalidades más grandes, pero en temporalidades más pequeñas. Eso quiere decir que vamos a tener que aplicar conocimiento de lectura de vela. Por eso es importante, repito, la clase de velas japonesas. Bien, vamos a leer un poco el párrafo que he puesto por aquí. Time frame en el trading se refiere a lo que es el intervalo de tiempo que abarca cada unidad de medida de un gráfico de precios. Eso quiere decir de un activo. Es decir, que si yo escojo un minuto, cada velita se va a formar con un minuto. Es decir, me va a representar el movimiento de un minuto. Si yo escojo 5 minutos, cada velita me va a representar 5 minutos. Entonces, cada intervalo que escojamos, cada marco de tiempo, se va a estar formando con ese marco de tiempo, ¿vale? O sea, cada velita que se forma. Pero en este punto nosotros vamos a tener que reconocer lo que son temporalidades o estos marcos de tiempo mucho más grande, pero nuestra temporalidad más pequeña. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos vamos a centrar mayormente es en estas, ya que nosotros al operar opciones binarias o mercados que son con movimientos muy rápidos, vamos a requerir encontrar la información necesaria es en estas temporalidades. Si quisieras operar forex, criptomonedas o otros mercados, sería de más utilidad utilizar lo que son estas temporalidades. En este caso nos vamos a quedar con intradiarios. Por aquí vamos a visualizar un poquito más lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si se dan cuenta, aquí yo tengo lo que son unos marcos de tiempo. Aquí supongamos que estos son marcos, por poner un ejemplo, que acá son las 9 en punto, acá son las 9 y 15 y acá son las 9 y 30. Digamos que cada vela que hemos visto aquí, o cada fragmento, cada cuadrante, es una vela en una temporalidad mucho más grande. Eso quiere decir que aquí este espacio es una vela de 15 minutos, este espacio es otro vela de 15 minutos. Y lo que yo estoy visualizando acá son velas de un minuto. Eso quiere decir que internamente estoy leyendo fuerza en una temporalidad mucho mayor. O sea que acá el precio, miren, quiero que presten atención aquí. Vamos a leer justamente esta vela acá y hasta esta vela acá. Si yo marco
que esta es la apertura de la vela, porque aquí apertura una vela. Acá nos creó el primer, se podría decir, mínimo. Acá nos creó un máximo, que es el máximo previo. Y acá nos ha hecho lo que es el último mínimo. De hecho, este mínimo es más bajo que este. Y aquí nos ha hecho el cierre. Por ende, podemos entender que esta vela ha terminado de esta forma. A ver, ha terminado básicamente de esta forma. Aquí nos dejó una mecha porque subió, el precio bajó, pero ha terminado justamente así. O sea que en este momento aquí hay un mercado que en una temporalidad mucho más grande hay una indecisión. Es decir, no hay fuerza tanto alcista como bajista como tal, sino que hay una vela de indecisión. Acá podríamos decir, ok, mira, nuestro precio aperturó justamente aquí, creó un máximo, creó un mínimo y el precio de cierre fue justamente aquí. Por lo que podemos entender que esta vela terminó siendo de esta manera, siendo una vela bajista con mecha y con una con cuerpo y con una pequeña mechita. Entonces aquí hemos detectado que hay una fuerza bajista en una temporalidad mucho más grande. Por eso es importante tener en cuenta tanto la apertura como el cierre, como el máximo, como el mínimo que nos pueden formar estos marcos de tiempo. Por acá te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo para que puedas comprender mucho mejor lo que te he estado hablando. Si te das cuenta, aquí tenemos una temporalidad de 5 minutos y acá tenemos una temporalidad de 1 minuto. Asumiendo que yo estoy analizando este marco, bueno, estoy analizando en 1 minuto, doy a entender que en una temporalidad mucho mayor, este pequeño movimiento de acá, o este cuadrante, es una vela en formación. Pero miremos cómo ha terminado. La vela ha abierto aquí, justamente, ha creado una apertura, nos ha creado un mínimo, que este mínimo sería esta mecha de acá, nos ha creado un máximo, que es básicamente esta mecha de acá, y nos ha cerrado justamente cerca de nuestra apertura, es decir, justamente aquí, quedando así una vela de este tipo. Y aquí hemos comprendido que en una temporalidad mucho mayor, la fuerza alcista en este caso se ha perdido, porque hemos identificado que el mercado subió dominando, pero después, ¿quiénes dominaron? Los vendedores, terminando así una vela débil en 5 minutos. Y hemos identificado que aquí la fuerza, por lo menos alcista, se ha perdido. Espero que me esté haciendo entender para que, bueno, si en caso de que no se entienda, me pueden dejar en los comentarios y yo estaría haciendo un video respectivo o si acaso un en vivo. ¿Listo? Como tal, nosotros no vamos a trabajar con 5 minutos. Nuestra temporalidad realmente vendría a ser uno más grande, pero quiero que vayan entendiendo la importancia de esto. Lo que estamos haciendo es como leer una vela o la información que nos brinda una vela en una temporalidad mucho mayor, pero en la temporalidad que nosotros vayamos a operar. Si ustedes comprenden esto, créanme que ustedes van a ser más fácil, se les va a hacer más fácil analizar porque van a estar siguiendo la fuerza de esta temporalidad o la fuerza de una temporalidad mayor, pero sin necesidad de pasarse acá, simplemente observando lo que hace el mercado acá. Pero ya ustedes identificarían esa fuerza en este punto. Es decir, que sin necesidad de yo ver qué hace en 5 minutos, en 1 minuto con ver los marcos de tiempo, yo ya me doy cuenta cómo se está formando esa vela. ¿Ok? Y qué fuerza está tomando, qué dirección está tomando en una temporalidad mucho mayor.
Si nos damos cuenta, aquí nos ha creado lo que es un máximo, que es esta punta de mecha, ha creado una apertura, que es justamente ahí, y nos ha creado lo que es un mínimo, que sería justamente acá. Esta vela vendría a ser un retroceso de esta formación de vela que está reaccionando justamente a niveles de acá. De hecho, esto sería más como una consolidación en 5 minutos. En un minuto se vería como si fuese una tendencia o un movimiento bajista, pero en 5 minutos esto es más como una consolidación. Entonces, hemos notado que ahora el cierre de la vela es justamente aquí, dejándonos básicamente esta área de mechas, dejando así una vela con estas características. Deja la mechita, una vela grande, justamente así. Y ahí he comprendido que hay mucha, por lo menos mucha fuerza bajista intentando moverse un poco más. Por acá vamos a pasar ahora a una temporalidad que es mucho más grande. Eso quiere decir que aquí ya vamos a estar escalando a buscar fuerzas mayores. Si damos a comprender que aquí hay un fragmento de 15 minutos, recuerden que esto tanto en los brokers se puede visualizar. Básicamente son cuadrantes y ustedes entienden que estos cuadrantes son velas que se están formando o son velas en formación, cosa que para el que ya los empiece a entender se les va a hacer mucho más fácil seguir la dirección del precio, pero de una dirección general. Entonces podemos decir que aquí nos ha aperturado la vela, nos ha creado lo que es un mínimo. Bueno, el mínimo fue justamente acá y nos ha creado lo que es un máximo, que es acá, mientras que el cierre fue justamente aquí. Si se dan cuenta, esto es básicamente ya expandí un poco más, porque esto era lo que estábamos viendo anteriormente, pero en una temporada más chiquitita. Acá lo estamos viendo de una manera más general. Entonces ya aquí estamos viendo lo que es una vela, más o menos así, que subió hasta acá, subió una mecha y nos dejó básicamente una vela de estas características. Justamente aquí. ¿Qué nos está indicando esta vela? Que hay mucha fuerza bajista y que los compradores en cierto momento dominaron. Ok, dominaron, creando un punto más alto, pero desde ese punto quienes empezaron a dominar son los vendedores, mostrando más interés en mover el precio. Eso quiere decir que en la formación en el tiempo hubo presencia de compradores, pero después esa presencia no fue más, sino que empezaron a dominar lo que son los vendedores desde ese momento. Y por eso el precio siguió bajando en este punto de aquí. Si se dan cuenta, ya acá estoy tomando más en cuenta las formaciones de vela. De hecho, acá ya estamos viendo lo que es la siguiente formación. Aquí vimos esta y acá estamos viendo ya la formación de la siguiente vela. Teniendo en cuenta, asumiendo, por eso estoy mostrándoles acá, asumiendo que acá la fuerza inicial fue alcista y después empezamos a ver vendedores dominando, es obvio que aquí ya no hay tanta presencia de los compradores, sino que la siguiente vela vamos a ver o empezar a notar más presión bajista. Y es así como se vería. Como sabemos que hay más presión bajista por esta vela, sin necesidad de pasar a un minuto, no hemos pasado un minuto, bueno, sin necesidad de pasarnos a 15 minutos, sino que en un minuto, solo observando qué hizo el precio previamente, teniendo en cuenta la información de los cuadrantes, podemos entender que hay interés por parte de los vendedores, pero necesitamos ver dicha fuerza. Y así pasó, mira, aquí ya vemos, aquí apertura la vela, nos ha creado un máximo, que sería este de acá. Y como es una vela que se está formando, estamos dando decisión bajista, podemos decir, ok, si yo complemento esta vela, esta parte de acá como fuerza bajista y estoy complementando esto como fuerza bajista,
En una temporada mucho mayor hay demasiada fuerza bajista, por lo cual el precio tiene quizás interés en seguir moviéndose un poco más. Y si yo empiezo a analizar, tendría que buscar esa fuerza, es decir, mis gatillos de entrada hacia la baja. Espero realmente estar haciéndome entender con esta clase. Bien, acá ya vamos a expandir un poco más lo que es la temporalidad de 15 a 30 minutos. Con 30 minutos digamos que ya vamos a tener una visión más general, es decir, ya vamos a tener en cuenta muchas más cosas. Si se dan cuenta, tanto en 15 minutos como en 5, como en 30 minutos, estamos viendo el mismo movimiento. Es decir, que en todas las temporalidades, tanto en 5 como en 5, bueno, tanto en 15 como en 5, estamos viendo fuerza bajista. Es decir, que el mercado en este punto, cuando yo identifiqué estos gráficos, había mucha decisión hacia la baja. Y bueno, ahorita en la práctica yo les voy a mostrar cómo identificaríamos esto y cómo sacaríamos provecho utilizando toda esta información. Bien, aquí ya podemos identificar un poco más a escala mayores, que acá tenemos lo que es una apertura y lo que tenemos es un máximo. Aquí tenemos el máximo y acá justamente tenemos el mínimo, que sería el cierre de esta vela. Entonces podemos indicar que aquí hemos tenido lo que es una gran vela bajista y una gran mechita nada más. Entonces, eso quiere decir que aquí hay mucha presión bajista, demasiado interés por parte de los vendedores de seguir moviéndose hacia abajo. Hemos identificado mucho más la fuerza. Ahora, no necesariamente vamos a tener que hacer esto de reconocer las aperturas, los máximos, los mínimos o los cierres. Yo se los explico así para que ustedes puedan entender mucho mejor y puedan complementarlo con la primera clase o la segunda clase cuando hablábamos de velas de fuerza o velas débiles. Yo les comentaba que cuando vean velas débiles es porque el mercado no tiene decisión de seguir ese movimiento. Entonces, saber reconocer esto es como reconocer si la vela de la temporalidad más grande es fuerte o es débil, y así sabemos si el mercado realmente tiene decisión de seguir su rumbo, se podría decir. ¿Listo? Entonces vamos a ver otro poquito más acá. Si se dan cuenta, ya yo he tomado desde este contexto a este contexto, he tomado una perspectiva ya mucho más diferente. Se dan cuenta, es casi el mismo escenario de acá. Entonces, aquí podemos identificar que tenemos lo que es el precio de apertura. Bueno, de hecho creo que es casi el mismo, ¿no? Bueno, es el anterior al que tenía acá. Este es el anterior a este. Entonces, quiero que vean. Aquí tenemos un precio de apertura, que sería el precio de apertura justamente aquí. Tendríamos el máximo, tendríamos el mínimo, que sería este, y tendríamos lo que es un precio de cierre, que sería justamente aquí. Teniendo en cuenta que aquí todo esto sería como una gran vela bajista. Eso quiere decir que en la temporalidad más pequeñita o más grande, en este caso que es de 30 minutos, de manera general tenemos mucha presencia de vendedores, es decir, mucha fuerza bajista, por lo cual aquí lo ideal sería buscar respectivas ventas, es decir, que la presión está más hacia los vendedores que hacia los compradores. Entonces la fractalidad de aquí nos dice, ok, John, tengo presencia en temporalidad más grande, o sea que la fuerza general es bajista, por lo cual trata de buscar ventas, es decir, busca ventas, quizás acá, quizás trata de que si el precio sube, busca una venta, apoyarme de esa estructura o esa fuerza que estoy analizando. Bien, ya en este momento ya entendemos lo que es cómo identificar una fuerza mayor utilizando lo que es los time frame, es decir, reconociendo
fuerza en temporalidades mucho mayores. Ya podemos hablar de lo que son leer los movimientos que nos pueden estar dando los impulsos y retrocesos en nuestra temporalidad más pequeñita. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de fractalidad, de reconocer los movimientos, son reconocer qué es lo que está haciendo el precio más actual, es decir, cómo se comporta. Esto nos puede proporcionar información en el contexto, sobre todo en el contexto adecuado para tomar decisiones correctas con nuestra estrategia. ¿A qué me refiero con tomar decisiones correctas? Por aquí yo tomé varias maneras de ingresar al mercado, pero miren que no en todas las ocasiones se puede aplicar. Si aquí tenemos una resistencia y anteriormente veíamos esta secuencia, después de un retroceso débil, apareció una vela, se puede decir verde, un retroceso débil, aparecía una vela verde. Aparece un retroceso débil, pero aparece una vela, lo que es alcista. ¿Qué pasa? Que aquí estamos en un contexto no adecuado para aplicar lo que es esta estructura o esa fractalidad, por lo cual aquí no podríamos realizar una compra, ya que estaríamos bloqueados por la resistencia. Pero ¿qué pasaría si el mercado presenta una caída, digamos que hubiese bajado un poquito más o no estuviese tan cerca de este nivel? Sería válido. Por ejemplo, acá es válido ya aplicarlo correctamente, porque acá no tenemos un nivel de apoyo o un nivel que nos pueda estar bloqueando. De pronto, bueno, este número redondo nos puede bloquear, pero imaginemos que no tenemos ese número redondo como tal ahí. Podríamos aplicarlo, ya que tratamos de seguir la tendencia y es algo que se está repitiendo constantemente, ya que incluso las características de esos retrocesos son muy parecidos. Por lo que también he puesto situaciones parecidas, pero en este caso aplicadas en estrategias de continuidad. Quiero que vean. Después de que la vela roja envuelve la vela verde, el precio continúa. Precio envuelve la vela verde, precio continúa. Envuelve, el precio continúa hacia la baja. Eso quiere decir que esta vela, al envolver esa vela verde, teníamos la probabilidad de que el precio continuase hacia la baja. Ahora, mucho mejor si el precio lo aplicamos en una resistencia, mucho más válido. Al igual que también aplicaríamos esto si se aplicara en un soporte o un cambio de polaridad. Por ejemplo, aquí tenemos un cambio de polaridad, entonces se aplica mucho mejor este concepto. Vamos a visualizar ahora este escenario de acá. Vamos a encontrar repeticiones o fractalidades. Si se dan cuenta, aquí tenemos retrocesos bastante débiles. Entonces tenemos 1, tenemos 2 que se han cumplido. ¿Por qué no esperar que 3, un retroceso parecido, se cumpla? Aquí no se dio este retroceso, pero hubiese sido válido. Quiero que vean que la estructura justamente acá ya empieza a cambiar. Ya estas velas son muy diferentes a las que estábamos viendo anteriormente. Entonces aquí no aplicamos lo que es esta estrategia, o no tenemos en cuenta tanto la fractalidad. Esta vela sí es parecida por lo menos a estas anteriores, por lo cual aquí podríamos buscar una venta. Acá también se vuelve a repetir una situación similar a lo que es esta fractalidad. También, si se dan cuenta, después de una ruptura, el precio continúa hacia abajo. Rompe, aquí no continuó, pero rompió, aquí sí continúa hacia abajo. Ruptura, aquí continúa hacia abajo. Rompe nivel, continúa hacia abajo. Ruptura, continúa hacia abajo. Rompe, hubiese continuado hacia abajo. Entonces aquí estamos reconociendo una fractalidad y un comportamiento. Es decir, que también estamos reconociendo que tras rupturas el precio continúa. Ruptura, el precio continúa. Ruptura, el precio continúa. Y estamos notando una fractalidad. Nosotros siempre vamos a tratar de seguir el precio apoyándonos de todos esos conceptos. Al inicio reconoceremos la fuerza y después
observaremos los movimientos del mercado, pero que también se apoyen a la tendencia o la dirección que estemos tratando de seguir. Por acá voy a poner lo que es otro ejemplo donde aplicaríamos fractalidades un poco más al detalle, pero como digo, esto se aplica en contextos adecuados. No es que vamos a ver un patrón de fractalidad o un movimiento fractal que sea repetitivo y lo vamos a aplicar en cualquier movimiento que veamos. Entonces vamos a buscar situaciones, ya que esto es un mercado complicado, pero se puede leer de la misma forma. Quiero que vean que aquí el precio está haciendo lo que es un retroceso de dos velitas claramente verdes, 2 y 2. Quiero que vean que este patrón se está repitiendo justamente en una resistencia. Eso quiere decir que aquí es válido que nosotros pensemos que el mercado puede hacer esta velita roja. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es un patrón repetitivo, un retroceso débil, porque mayormente hacia 2 a 3. Y lo estamos aplicando justamente en una resistencia. Ahora, pensemos que hemos notado que después del precio, después de una roja, el precio gira. Una roja, el precio gira. Una roja, el precio gira. Pero se están encontrando que acá el mercado se está diciendo, ok, tengo una roja, pero el precio, digamos, ¿para qué vas a continuar aquí, no? Si, o sea, hacer una compra, si sabes que todavía estás en una resistencia. Aquí lo ideal sería aplicar una venta, digamos. Y aquí viene lo curioso. Podríamos aplicar la venta esperando que el precio forme lo que es este movimiento. Dos rojas. ¿Por qué no pensar que el precio puede crear otra vela roja justamente en la resistencia? Estaría aplicando lo que es fractalidad en niveles. Lo mismo sería acá. Si yo tengo dos rojas y suele girar, dos rojas y suele girar, dos rojas y girar, ¿por qué no pensar que el mercado me puede cumplir justamente esa vela, por lo menos verde, en un área de soporte? Entonces siempre hay que complementar la información que estemos leyendo en el contexto adecuado. No siempre se puede aplicar de esta misma manera. Por ejemplo, acá tenemos dos rojas y pensar en una verde. ¿Por qué pensaríamos en una verde si estamos justamente en áreas de resistencia? De hecho, el precio te está haciendo un falso rompimiento a este rango. Entonces pensar en una compra, porque vimos este patrón, si has pensado en una compra aquí, créeme que estás aplicando el concepto de una manera no adecuada. De hecho, aquí deberías de esperar, porque aquí posiblemente el precio te va a venir justamente a devolver. Entonces, aplicar estos conocimientos tienen que hacerse en contextos adecuados. Por ejemplo, acá el mismo patrón que vimos acá se está dando mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos aplicándolo en un área de soporte, por lo cual se aplica mucho mejor. Por ejemplo, vemos este nivel acá, ese patrón aquí se dio, pero está en un contexto inadecuado, porque primero no estamos en un nivel fuerte, simplemente, de hecho estamos muy arriba, por lo cual aquí hubiesen entrado vendedores, más que cumplirte esa continuidad. Entonces estás aplicando aquí, o estaríamos aplicando aquí, el concepto muy mal de fractalidad. Ok, entonces vamos a ver ahora la fractalidad en soportes y resistencias. Por aquí he marcado lo que son niveles, aquí he marcado un soporte y quiero que vean esto de los soportes. Si aquí hemos visto que hay un primer toque con segundo toque, el precio ha hecho ese toque, digamos, de una manera similar o parecida. ¿Por qué no pensar que el mercado, cuando regrese aquí, vaya a repetir ese mismo escenario una tercera vez? También he marcado una resistencia justamente acá.
Si bien no es la mejor resistencia, pero se puede entender, ya que el precio se mueve fuertemente una primera vez, acá se mueve una segunda vez bastante fuerte. ¿Por qué no pensar que la tercera vez se mueva de una manera similar o más fuerte? Entonces aquí estamos viendo fractalidad en los soportes y resistencia. Aquí podemos ver un soporte y resistencia ya enfocado a lo dinámico, pero también funciona en los estáticos. Aquí vemos un primer movimiento, acá vemos un segundo movimiento, que si bien no es de la manera más limpia, pero se entiende que subió bastante fuerte. ¿Por qué no pensar que la tercera vez también lo vaya a hacer de una manera también igual de fuerte? Entonces aquí podemos encontrar lo que es fractalidad. Digamos que tienes dudas y no ingresas directamente y tienes tu primera vela fuerte. Acá tienes un nivel, acá otro nivel. ¿Por qué no visualizar y pensar, ok, si el precio aquí se movió con fuerza, yo podría esperar que me haga una segunda vela también igual de fuerte? Es decir, yo puedo comprar con seguridad en este nivel de aquí, esperando que haga el mismo efecto que hubo las dos veces anteriores. Lo mismo pasaría si visualizamos lo que es la resistencia. Quiero que vean que aquí hay una resistencia que he marcado, y aquí una vez testeó, dos veces, tres veces, y aquí hay varias veces. Entonces vamos a pensar algo. Tengo dos veces o dos testeos. El primer testeo fue fuerte, de hecho lo hizo con fuerza. El segundo testeo también lo hizo con fuerza, a pesar de que esta es una gran vela bajista. De hecho no es una vela de debilidad, es una vela de fuerza, simplemente ha sido bloqueada justamente aquí, pero es una vela de fuerza. Podemos identificar que si hizo dos movimientos y aquí hizo tres, ¿por qué no pensar que si aquí me forma una vela de fuerza bajista, pensar que se puede dar un segundo movimiento parecido a los dos anteriores? Y aquí he visto fractalidad en lo que son los soportes y resistencias. Aquí podemos ver otro ejemplito más. De hecho acá se vería de la misma forma. Tenemos un nivel dinámico o una, digamos, una tendencia alcista, micro tendencia, pero miren que se forma de impulsos y retrocesos. Entonces aquí tengo dos niveles. Aquí tengo un toque, dos toques, tres toques. El segundo toque se entiende que el precio no reaccionó de esta forma porque aquí está haciendo o está teniendo un bloqueo. Por ende, se comprende que aquí no se dio esa vela roja, pero se entiende que es un movimiento también bastante fuerte. ¿Por qué no pensar que si el mercado me hizo una vela de fuerza y acá me hizo una vela de fuerza también, pero en el primer toque también lo hizo, ¿por qué no pensar que me puede hacer una segunda vela más? Siempre y cuando no tenga un nivel de bloqueo. Justamente el bloqueo lo tengo aquí. Entonces yo puedo esperar que el precio baje hasta esa zona de ahí. Lo mismo sería si operaría yo esta dirección alcista. Si yo tengo lo que es mi primer toque, es un toque bastante fuerte. El segundo toque se entiende que ha quedado justamente bloqueado en este nivel. Pero ¿por qué no pensar que el tercer impulso, si me aparece una vela de fuerza, hacer una continuidad justamente ahí? Entonces aquí he aplicado lo que son soportes y resistencia basado en la fractalidad también. Quiero que vean que acá tenemos un primer toque, un segundo toque y aquí tenemos un tercer toque, el cual el primer toque es bastante fuerte. El segundo, ¿por qué no pensar, si esta es una vela martillo y es un martillo fuerte, pensar que el mercado no puede hacer un segundo movimiento parecido a ese? Porque ya anteriormente me había dado esa señal, siempre y cuando me muestre fuerza. Incluso la primera vez me mostró un martillo, se cumplió. La segunda me mostró una envolvente y se cumplió. ¿Por qué no pensar que este martillito también me dé un buen resultado en esta ocasión? Utilizando lo que es la fractalidad y observando las reacciones anteriores de los niveles de soporte y resistencia.
En conclusión, la fractalidad es una herramienta que todo trader, cuando refiero a todo trader, tanto nuevo como experimentado, debemos de saber y debemos de aprender a dominar, ya que el mercado es fractal y el mercado siempre va a repetir escenarios o oportunidades constantemente. Hoy quizás viste un escenario, quizás mañana lo vuelvas a ver y para ti son oportunidades muy claras y muy precisas que vas a estar comprendiendo. Y bueno, voy a tratar de hacerles una operativa o una explicación ya en el gráfico para que ustedes puedan complementarlo con todo esto. Entonces nos vemos justamente allá. Bien, vamos a básicamente a poner en práctica lo aprendido. Y por acá, bueno, como ya sabemos, vamos a intentar visualizar la que es la fractalidad de time frame. Sin necesidad de irme tan arriba, yo puedo darme cuenta que aquí la fuerza es básicamente dominante alcista, porque si se dan cuenta, está el mercado haciendo máximos y mínimos cada vez más altos. Recuerden que estos son cuadrantes y estos cuadrantes vienen a representar lo que son básicamente velas en temporalidades más grandes. Por ejemplo, si yo me paso 30 minutos, se puede visualizar que son velas alcistas. Entonces doy a entender que aquí hay bastante presión alcista, o sea, bastante interés por parte de los compradores ingresar ahora mismo. ¿Qué pasa? Que bueno, ahora mismo haríamos para analizar el contexto, ya sabemos que la fuerza general es alcista. Vamos a marcar lo que son nuestros niveles. En este caso tenemos un nivel de resistencia, tenemos un mínimo, que sería este. Y creo que ya estaría bien con esto. Ahora, quiero que presten atención que en este punto, si analizamos la fractalidad, nos daremos cuenta que por lo menos los retrocesos han estado siendo bastante fuertes. Y los impulsos también han estado bastante fuertes. En este momento, lo que podríamos pensar es que el precio puede entrar en una consolidación. Por eso he marcado tanto el máximo como el mínimo previo. Porque si este es el mínimo, de hecho el mínimo de la vela anterior es este, y este fue el máximo, lo que estamos viendo aquí es que el precio, mira, si yo expando, y esto es la vela previa anterior, y esta es la vela en formación, básicamente lo que estamos viendo es que ya no hay tanto interés por parte de los compradores en seguir subiendo, sino que hay más interés por parte de los vendedores en seguir bajando. Ahora, el contexto está cambiando, ya no hay tanta presión como antes, sino que ahora hay más presión bajista. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, leyendo los cuadrantes. Mira, si anteriormente veíamos fuerza alcista y ahora no estamos viendo fuerza alcista, estamos viendo quizás un interés por parte de los vendedores. Vamos a analizar los movimientos. Se dan cuenta que hay movimientos de 4, 3 bajistas e impulsos de 4 a 3 alcistas. Es decir, que después de esta cantidad suele haber un pequeño retroceso. Aplicar básicamente estos escenarios fractales, tenemos que hacerlos en contextos adecuados. No es como que vamos a ver siempre esos patrones y los vamos a aplicar así porque sí. Entonces vamos a tratar de buscar operaciones basadas en la fractalidad que podemos identificar. Entonces ya he marcado lo que son esta área de resistencia o zona de vendedores, y acá voy a marcar lo que es esta área de compradores. Listo. Ahí está. Acá no voy a buscar ni compras ni venta porque no estoy en el contexto adecuado, es decir, para yo buscar ventas necesito estar justamente acá, y para yo buscar compras necesito estar justamente acá, ya que si esto empieza a ser una lateralidad, entonces necesito ubicarme en esta área de acá. Justamente en esta área de acá necesito ubicarme. Por ende, vamos a establecer eso. O sea,
Si yo veo un patrón desde 3 o 4 justamente acá, buscamos una compra. Si yo veo un patrón de 3 o 4 velitas verdes, buscamos una venta acá. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora mismo estas velas no me están dando información porque son velas totalmente débiles. Son débiles, entonces no me está dando ningún indicio de fuerza ni al alza ni hacia la baja. Bien, ahí parece estar subiendo a la resistencia. Si queda, esta vela si queda justamente en esta área, vamos a buscar una venta. Solo si queda justamente cerca de esa área de aquí. Bueno, vamos a esperar. Todavía siguen siendo velas débiles, eso da confianza. Ahora no voy a buscar tampoco una venta la siguiente vela, pero tampoco voy a buscar una compra inmediatamente porque todavía estoy cerca de este nivel. Y este nivel de aquí no es un nivel fuerte. De hecho este tampoco es un nivel fuerte, entonces tampoco es... Pero me gustaría que se formase un patrón de estos. Para muchos esta es una vela de agotamiento, de hecho esta es una vela de fuerza bajista. El problema es que esta vela de fuerza bajista eh, está bloqueada. Hubo un chico que en uno de los videos anteriores me comentó, pero decídete si es fuerza o es debilidad. Bueno, esta vela realmente es una vela de fuerza, pero se considera debilidad entre comillas es por el tema de que sigue bloqueada en un nivel. Entonces es confuso, pero en sí es una vela de fuerza porque es una vela contraria a un movimiento previo que es alcista. Entonces significa que esta es una vela de fuerza. Pero por el hecho de estar bloqueada en un nivel se vuelve complicado asumir una compra o una venta. Pero no es una vela que represente debilidad. Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Aquí ya sí estamos viendo debilidad. Esta vela es más pequeña, entonces sí es una vela con debilidad. Si esta vela envuelve esta velita acá, pero no la envuelve con mucho cuerpo, podríamos asumir una compra. Como estamos en el área de soporte, y si esta vela termina siendo fuerte, ¿por qué no esperar una vela más? Por lo menos una vela más alcista es lo que buscaríamos en esta ocasión. O sea, estamos pensando en buscar una vela más, no una vela como tal. Porque si no, una vela más. De ahí, bueno, tendríamos que ver la información necesaria. Pero sabemos que los movimientos alcistas se mueven a través de 3 velitas como máximo. Entonces, ¿por qué no pensar en una continuidad más? Pero esta vela tenía que ser de fuerza. Lo mismo pasa con los vendedores. ¿Por qué no pensar que el precio se puede mover un poco más? Ya que sí, los vendedores también demuestran fuerza, por lo menos hasta 3 velitas. Ahora, no vamos a buscar ni compra ni venta acá, simplemente seguimos esperando. A ver, si esta vela es un martillo, si es que termina siendo un martillo,
A ver, me gustaría buscar una compra. Es por el área en el que me encuentro. Pero necesito ver la fuerza. No, no hay la fuerza. Entonces esperamos. Tampoco busco ventas. A pesar de que estamos en dirección bajista. No busco ventas por el hecho de que todavía estamos cerca de estos niveles. Entonces no busco venta por ese simple hecho. Ok. Hay mucha presión bajista. Ya estas velas como tal, bueno, esta vela como tal es una vela de fuerza porque estas dos son débiles. Esta es una vela débil. Entonces vamos a ver qué pasa. Porque ya el escenario cambió, de hecho ya la fuerza. Anteriormente estábamos viendo fuerza alcista y estamos viendo como tal fuerza bajista. El problema es que no hemos buscado ventas o compras por el hecho de que también estamos ya muy cerca de niveles. Y aquí estamos asumiendo más que todo una lateralización. Entonces, por eso tampoco busqué una venta ni una compra. Ok, quiero hacer algo. Vamos a vender. ¿Por qué vamos a vender en esta ocasión tan cerca de este nivel de soporte? Quiero que vean algo interesante. Y es que después de una vela tan débil, suele aparecer una vela, digamos que fuerte. Una vela débil, una vela de fuerza. Entonces, aquí estoy aplicando lo que es esta fractalidad, se puede decir. Después de una vela débil, sale una vela de fuerza. Una vela débil, perdón, una vela débil alcista en este caso. Sale una vela roja. Entonces, estoy aplicando eso. Un poco peligrosa, ya les digo yo, porque no está en el contexto adecuado. Cuando me refiero en el contexto adecuado, tiene que ser una resistencia, algo como eso. Y ahí pasa factura por no aplicarle un contexto adecuado. ¿Ven? Me estoy encontrando a compradores justamente ahí. Entonces, al no estar en un contexto adecuado, este tipo de operaciones falla. Pero asumí el riesgo esperando que la vela terminase, bueno, básicamente roja. En este momento yo no voy a aplicar ninguna operativa en compra o venta, porque ya sabemos que los vendedores están fallando. Entonces, ¿por qué yo buscaría ventas? Me gustaría buscar compras, mayormente compras. Entonces vamos a ver qué pasa. Si es que esta vela termina siendo una vela de fuerza. Bien, acá también se aplicó el patrón de 2, bueno, los retrocesos de 2 y gira. Seguimos sin ver información. Como les mencioné, esta operación era crítica por el hecho de que estamos vendiendo estamos de hecho vendiendo muy abajo. Y también, bueno, asumí el riesgo básicamente por este patroncito de un conteo de una vela débil y giraba. Pero como les mencioné, esto se tiene que aplicar en contextos ideales, contextos adecuados. Bueno, esta es una gran vela de fuerza. Tendríamos que visualizar si sigue teniendo fuerza.
Vamos a ver si sigue siendo. Sigue mostrando fuerza. Am, no buscaría una compra. Siguiente vela. Si es que se me presenta la oportunidad. Porque esta vela sube demasiado al 50%. Entonces, quizás aquí empiecen a haber posibles retrocesos. Ahora, algo que podríamos hacer, tomar este nivel dinámico aquí, justamente. Justamente ese nivel dinámico. ¿Por qué tomo el nivel dinámico? Bueno, porque miren, que cada vez que bajaba, bajaba con fuerza. Y lo hacían básicamente con entre 2 a básicamente casi 3 velas. Pero necesitamos que la vela sea totalmente de fuerza. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si es que podemos encontrar una oportunidad. Bien, estoy tratando de aplicar todo lo que les expliqué anteriormente, como los niveles, cómo es seguir el mercado con los patrones. Y nada, espero que esté haciéndose entender. Hasta este momento no tenemos fuerza ninguna, son velas débiles, por lo cual no tenemos información. Simplemente queda esperar un poco más. Aquí podríamos aplicar algo interesante. Es que aquí hay una especie de fractalidad. Mira, roja, verde, roja, verde. Si esta vela termina siendo una roja, pero tiene que ser parecida a esta. A ver. Ok, vamos a hacer una compra en este momento. ¿Por qué haríamos la compra? En este punto estamos repitiendo una secuencia. Roja, verde, roja, verde, roja y una verde. Esta sería la tercera vela de esta secuencia. Y como estamos como en un movimiento alcista, en vez de irme a la venta, que sería lo ideal, porque estoy vendiendo, estoy comprando demasiado arriba, estoy tratando de comprar justamente aprovechando esa oportunidad, por lo menos ese conteo que me está realizando, que sería esta fractalidad, roja, verde, verde, por lo menos esa oportunidad nada más. Ya si aparecen más oportunidades no las voy a tomar, porque eh, simplemente quiero aprovechar una solita. Y bien, hay una porción positiva. Si aparece otra roja no la voy a tomar, simplemente quiero tomar esa que he tomado aquí, como este conteo, 1, 2, 3. Entonces ahí estoy viendo una fractalidad a favor de un movimiento claramente alcista. Pero tampoco voy a buscar compras ni ventas, porque todavía sigo con velas débiles, por lo cual no me conviene realizar ninguna entrada hasta el momento. Ok, vamos a esperar a ver qué información nos puede brindar. Y sí, esto es fractalidad: roja, verde, roja, verde, roja y verde. Este patrón se los estaré enseñando más adelante cómo aprovecharlo, pero se contaría así: 1, 2, 3, se aprovecha ese. A partir ya del tercero se vuelve un poco peligroso, entonces no lo recomiendo tomar. Yo tomo el conteo de velas, porque esto es un conteo de velas, lo tomo diferente, tomo así. O sea, hay muchos que, bueno, como acá, también hice un conteo de velas
asumiendo esto, miren, velas chiquitas, pero velas muy débiles, ven que son muy parecidas, una, dos y tres. Entonces aquí también aplico un conteo de velas, pero me gusta más cuando lo aplico de esta forma. Ahora, vamos a ver qué pasa, que el mercado nos puede presentar por aquí. Recordemos que también tenemos un patrón de tres velas verdes. Tres velas verdes y suele girar. Tres velas verdes y suele girar. Si esta vela terminase sin mechas, claro está, porque la siguiente vela puede rellenar ese espacio, buscaríamos una venta. Ahora, si la siguiente vela rellena esa punta de mecha, buscaríamos una venta, justamente también, porque ya estamos en zonas de vendedores. Entonces vamos a ver si rellena esa mecha. Justamente ahí, si rellena esa mechita. Podríamos intentar un cuarto conteo. El problema es que estamos demasiado arriba, estamos en... Pero podríamos intentarlo, pero vamos a evitar. Porque realmente no da confianza, ya que estamos en una zona de vendedores, entonces pueden aparecer vendedores y ya y ese conteo deja de ser un poco efectivo. Entonces vamos a esperar simplemente. Ok, nos está presentando más velas débiles, los cuales no nos indica nada. Tampoco voy a buscar una compra, porque como les recuerdo, seguimos en zona de vendedores. Esa vela de ahí es muy grande, entonces es una vela que puede estar representando fuerza alcista. Podríamos buscar una venta, pero ¿por qué buscaríamos la venta? Bueno, porque como hay muchos niveles, entonces puede estar bloqueada, pero no hay que destacar que es una vela que todavía demuestra fuerza. Ok, vamos a buscar iba a decir la venta, pero vamos a esperar un poquito más, por lo menos a que forme un patrón de estos de repetición para ver qué pasa. Bueno, quiero que actualicemos también el contexto en sí. Ya quiero que vean que anteriormente cuando iniciamos la sesión había mucha fuerza alcista, pero ahora en la fractalidad más general ya esto se vuelve como una especie de doye o una especie de indecisión. Quiero que vean, ¿ven? Ya hay un comportamiento débil de indecisión. Por eso yo me he adaptado a lo que es un posible rango. Yo estoy trabajando ya en una lateralización. Por eso no he sido tan agresivo en buscar compras o ventas, sino que estoy esperando que el precio llegue, alcance esos puntos y poder realizar las respectivas operativas. Porque ya entiendo que el mercado en una temporalidad mucho más grande no tiene ni fuerza alcista ni bajista, es simplemente un mercado de indecisión, es decir, no tiene fuerza hacia ningún lado.
Y como estoy operando en un minuto, básicamente doy a entender que necesito operar cerca a los extremos. O sea, en este momento no hay fuerza en el mercado. No lo hay. Si yo me paso 30 minutos, ya ven que no hay fuerza por ningún lado. Esta es una vela débil y todavía no ha podido superar los niveles. Entonces, no hay fuerza hacia ningún bando. En este caso vamos a, como les mencioné, esta vela. Ok, vamos a buscar la venta. Esa vela como tal representa fuerza. El problema es, bueno, el problema es que está bloqueada en estos niveles. Entonces, ¿por qué no buscar una venta? Por eso tienen que tenerle cuidado las velas grandes, porque esas velas representan fuerza. Ahora, yo asumí la venta es por el hecho de dónde estoy ubicado. Y como yo sé que el mercado no tiene tanta fuerza, los niveles de soporte y resistencia pueden funcionar mucho mejor. Ahora, no voy a buscar una compra ni una venta justamente ahora, porque no voy a buscar una compra ni una venta. La venta porque básicamente ya veo que a los vendedores no les interesa este nivel. Y tampoco voy a buscar una compra porque si bien estoy viendo fuerza alcista, sigo bloqueado. Entonces no voy a buscar compra ni venta ahora mismo. Y aquí la fuerza alcista se está retomando un poco más. Por eso les mencioné, no voy a buscar ni compra ni venta. Venta tampoco, porque si acá me falló la venta, significa que los vendedores no están activos. Y tampoco voy a buscar una compra inmediatamente porque sigo bloqueado en el área de resistencia. Entonces necesito información para poder tomar una decisión un poco más clara. Ahora, estos son riesgos que uno debe tomar. Yo asumí el riesgo, yo sabía que esta no es una vela débil. ¿Por qué no es una vela débil? Porque todas estas anteriores sí lo son. Y esta rompe la estructura de las velas anteriores. Entonces, esta vela sí demuestra fuerza. El problema es que está bloqueada, entonces, ¿por qué no buscar una venta justamente aquí? Aprovechando el bloqueo. Y quizás esperando un retroceso a este nivel de acá. Pero más allá de eso no pensaría yo, bueno, pensaría, ya me hago una idea de que el mercado aquí está tomando fuerza. Ahora en la siguiente vela tampoco voy a buscar un pullback, porque de hecho yo quito todo esto ya. El precio que tratará de buscar es este de aquí. Y el nivel importante sería este de aquí. Entonces no voy a hacer un pullback justamente ahí. Justamente ahí no voy a hacer un pullback. Podría buscar una compra. Podríamos buscar una compra ya asumiendo que hay más fuerza alcista. Entonces, recordemos que el mercado se mueve a través de 3 velas. Por lo menos 3 a 4 velas. Y los retrocesos se mueven entre 2 a una velita. Inconveniente aquí, que si esto es un falso rompimiento yo no voy a buscar una compra inmediatamente. Porque, como les mencioné, el precio le va a interesar buscar ese nivel de acá. Entonces puede seguir moviéndose, no es el contexto adecuado para buscar un pullback. Así que vamos a esperar un poco más y vamos a tratar de buscar una operativa más y salir en break-even para que así ya puedan tener el video completamente
Bien, vale. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Muchos me dirán, ¿esta vela se puede considerar como agotamiento? Sí, porque es la vela más grande de velas anteriores, entonces sí se puede considerar como un agotamiento. Y como les dije, miren, por eso muchos hubiesen hecho un pullback aquí, no lo hagan. El precio tiende a regresar, es el último nivel roto, ya que el precio trata de seguir el movimiento, o sea, la tendencia como tal. Y esto no es el último máximo previo de este movimiento, sino que es este. Entonces, ok, vamos a hacer la compra en este momento. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué haríamos la compra? Bueno, porque está haciendo el pullback que les había mencionado y porque estamos aplicando fractalidad. Tres velas verdes y gira, tres velas verdes y gira. Ahora, esta vela se puede considerar como una vela de agotamiento porque es la vela más grande de una sucesión de velas. Es decir, tenemos dos velas previas que no son fuertes y esta es la vela más débil del movimiento. Bueno, es la vela más grande del movimiento de acá. Entonces podría considerar que es una vela tipo agotamiento. Pero vamos a ver, porque parece que hay decisión todavía por subir. Ok, operación positiva. Y bueno, vamos a dejar la sesión por aquí. Espero que se haya comprendido todo lo que hicimos. En este momento considero yo que la única operación mala fue esta. Y de hecho yo sabía que tenía probabilidad de perderse. Porque estamos aplicando el concepto. Y de hecho me gustó mucho que se perdiera. Porque miren cómo debemos de evitar operar el concepto de fractalidad o de los patrones que vayamos viendo en escenarios no adecuados. Siempre hay que efectuarlos en escenarios adecuados. ¿Dónde pudo haber sido adecuado este contexto? En una resistencia, por ejemplo, la ruptura de este nivel, ahí sí podríamos efectuarlo mucho mejor. Acá aplicamos un contexto bueno, que tampoco es tan adecuado, pero ¿por qué no aplicarlo? Mira, 1, 2, 3, un conto de vela y justamente aquí teníamos un pequeño micro nivel de soporte. En esta oportunidad yo sabía que esto tenía su riesgo porque esta vela no es una vela débil, es una vela que demuestra fuerza y el hecho de que demuestre fuerza indica que hay más presión alcista. Pero hicimos una venta porque asumimos que el precio en este punto no tiene tanto, o sea, está bloqueado por varios niveles. Incluso mira aquí, el nivel, a ver, permíteme, aquí hay un nivel, aquí hay otro nivel, aquí hay un nivel, aquí hay un nivel, o sea, tiene muchos niveles bloqueados. Entonces, al tener muchos bloqueos, en algunos de estos niveles se iban a activar vendedores. Por eso asumimos ese ingreso. Después, no asumimos vender, por más que tenemos resistencias acá, porque sabemos que vamos con fuerza y sabemos que los vendedores han fallado aquí. Bien, el precio sube. Esperamos que haya más fuerza alcista para seguir comprando. No lo hacen. Grave error que cometen muchos. Operan el pullback, la vela les queda ahí, operan aquí. No hagan eso, se los digo desde ya y ya vieron el efecto. El precio tiende a regresar, realmente es al pullback o al nivel roto que ha roto, pero es el movimiento previo. Y el movimiento previo es este alcista, entonces él va a regresar es justamente ese nivel. Aquí aplicamos el patrón de 3 y gira, asumiendo que esta es una vela de agotamiento. ¿Por qué es una vela de agotamiento? Porque es la vela más grande de las dos anteriores. Entonces esta cuenta como una vela de agotamiento. Y nada, espero que les haya gustado esta clase, que la hayan pasado bien, que hayan aprendido. Y nada, sin más que decir, yo soy JNLX y nos estamos viendo hasta un próximo video. Sin más que decir, yo me despido. Adiós.